sabemos que no eres de aquí, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Ni de aquí ni de allá. Pero vienes de una familia, si mal no estoy, nacida o tú naciste en Polonia, tu infancia transcurre allá, o sea, tienes un background cultural importante y por eso me refiero a tu padre que es músico, a las cosas que te inculcó. No sé bien de tu madre, me gustaría saber un poquito de ella, cómo fueron esas bases, no solo de la educación per se que cualquier ser humano recibe, sino lo que está como relacionado directamente hacia el arte, hacia el desarrollo del espíritu humano. ¿Qué pasó ahí, mi güera? Sí soy de aquí, porque crecí aquí. Nací en Polonia, nací en Cracovia, pero llegué el día que cumplí 2 años. Si bien es cierto que tengo mis raíces polacas pues muy ahí, o sea, siguen muy enraizadas. Mi papá vive en Polonia, a mis hijos les enseñé a hablar polaco, mi marido es gran fan de la cultura polaca y en mi casa se vive un poco de la manera en la que vivía yo con mis papás, porque no soltaron tanto que en mi casa se cocinaba comida polaca y mis padres hablaban entre ellos siempre en polaco, a nosotras siempre en polaco. Mi papá mal habla español. Sí, lo he escuchado. Entonces, sí tengo las dos culturas muy fuertes en mi vida, aunque soy de aquí porque aquí crecí, porque hablo mucho, o sea, pues hablo mucho mejor español que polaco, porque es mi idioma, porque aquí estudié, porque aquí se hicieron mis amigos, aquí tengo mi vida, o sea, aquí realmente hice mis relaciones y yo creo que es muy importante, sí, el lugar donde creces, porque mis referentes de música, o sea, mis referentes cotidianos, culturales, son de México. ¿Por qué te relacionaste tan temprano con el arte? Entonces, ¿cómo llegaste a...? Mis papás llegaron, mi papá es músico, violinista, y mi madre era artista plástica y pintaba, hacía escultura y bueno. Y cuando mis padres llegaron en el 80, acá había una comunidad de artistas polacos a los cuales se acercaron y los acogieron. Estaba Ludwik Margules, estaban, bueno, una cantidad de gente que introdujo o sea, que no eran muchos, pero que llevaron a mis papás a conocer a la cultura mexicana. Ludwig ya tenía muchos años viviendo en México y entonces mi papá... Tu tocayo, ¿no? Mi tocayo. Fíjate, cualquiera pensaría que me pusieron Ludwika por Ludwig, pero no, yo ya existía cuando mi papá conoció a Ludwig, entonces... Es un nombre común en Polonia. No es un nombre común. ¿No? No, es un nombre raro, o sea, yo personalmente no conozco a ninguna otra Ludwika, porque es un nombre como medio antiguo. Es un nombre como de esos de... Sí, si yo me llamara, no sé, Eduviges. O si lo tradujéramos al castellano, Ludovico, ¿no? O Peluche. Ludovica. Pues sí, o sea, sí, es un nombre quizá... Porque Ludwig sí es como Beethoven, También, ¿no? ¿no? Margut, pero Ludwika sí, efectivamente yo jamás he escuchado. No es un nombre común. Hablábamos de, justamente menciona Margules, que para quien no lo sepa, pues fue un director muy importante de teatro en México, ¿no? Justamente también refugiado polaco en nuestro México contemporáneo, ¿no? Él habrá llegado aquí a finales de los años 50, principios de los 60. Así es. En este ámbito, cosa que a mí me parece extraordinaria y maravillosa, en donde aprendes a hablar español y al mismo tiempo polaco y seguramente también inglés, ¿te acuerdas de alguna cosa que te hayan leído tus padres cuando eras niña? Algo que leyeran juntos o que te hayan acercado. No quién te enseñó a leer, porque bueno, finalmente nosotros aprendemos a leer en la escuela, pero algún texto, porque el día de hoy Ludwika nos trae Momo, un libro de Michael Ende que es literatura, yo no sé si infantil, es buena literatura, ¿no? Ajá. Yo creo que es apta para todo aquel que desee imaginar y creo que ese es un muy buen vehículo. ¿Pero te acuerdas de alguno en particular que a lo mejor no es ese? No que me leyeran. Incluso
bueno, vamos a hablar de Momo y saqué el tema Momo porque es de los primeros libros que yo leí sola. Bueno, sola, y me estás preguntando si leía con mis papás y no, en realidad yo creo que uno de los libros que leí sola y sola y nunca nadie me leyó. No, me acuerdo de mi casa llena de libros. Mis papás leían muchísimo y me acuerdo que yo husmeaba mucho entre los libros de mis papás y me llamaba mucho la atención que siempre además había muchos artistas en mi casa y muchos escritores también. Y, y por ahí yo creo que yo escuchaba conversaciones y me acuerdo que mis papás eran muy fiesteros y siempre había cenas en mi casa. Tú heredaste algo de eso, ¿no? Yo creo que sí. Y siempre había cenas en mi casa y mi hermana y yo nos asomábamos por las escaleras a escuchar las conversaciones. Qué padre. Y nos sentábamos ahí a cenar quesadillas mientras mis papás estaban en su fiesta con un montón de gente. Y me acuerdo bueno, me acuerdo de Margules ahí, me acuerdo de Caballero, me acuerdo de, bueno, del maestro Mendoza y Wow. o sea, de un montón de gente. Fíjate, yo conocí no vengo al 100, ¿eh? Me vas a ayudar con mi memoria. Con que vengas al 20 está perfecto, mi Porque güera. a Rosa María Bianchi, bueno, y a los niños de Tavira, yo los conocí porque nosotros jugábamos en CCU, mientras mi papá tocaba los domingos en la sala. Netzahualcóyotl. Yo jugaba con los hijos pues, de Rosa María y entonces éramos como un grupo de niños. Flor Eduarda Gurrola estaba ahí. Los niños de Tavira, Claro. Sí. que uno de ellos es un actor muy reconocido. Bueno, y entonces volviendo a los libros, siempre hubo libros por ahí. No me leían, no leía yo con mis papás. Agarraba libros y yo empezaba a leer libros que no entendía, pero leía, o sea, leía como fragmentos de libros. Me acuerdo mucho de Rayuela, que a mi mamá le gustaba mucho. ¿Cómo no? Y tengo en mi memoria como muchos, en algún momento, no, es que en algún momento agarré el Anticristo y lo intenté leer. ¡Wow! Y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué alguien escribiría esto? No, por supuesto no pasa de la primera página. Te tiraste con todo, güera. Pues, claro, Sí, claro. claro. Y después empecé a leer cosas más sencillas. Sí. Pero aquí hay un redescubrir a través de tus hijos, ¿no? Claro, traje este libro porque lo estoy redescubriendo con mis hijos. Lo estoy redescubriendo porque lo descubrí cuando tenía yo probablemente 10 años o 12. Mi hermana tiene 6 años más que yo y teníamos una tortuga que se llamaba Casiopea. Y curioso, ¿no? Ustedes sabrán mejor que nadie que los libros no los, como todo, no los lees igual en diferentes momentos de tu vida. Por supuesto que lo estoy leyendo de una manera, desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Hay cosas de las que no me acordaba. Y qué interesante es volver a descubrir algo con tus hijos y a través de la mirada de ellos.